Ok, buenas noches. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a ingeniera Itzel Flores. Ella es una experta en temas de biomecánica, temas de ergonomía de columna y además de salud en el trabajo. Es justo el objetivo de esta plática, dar ciertas recomendaciones para higiene de columna, para prevenir sobre todo lesiones en los pacientes o incluso en trabajadores. Buenas noches, ingeniera. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, el gusto es mío. Este, ¿Con qué le gustaría empezar? ¿Qué recomendación quisiera darnos acerca de el manejo de la higiene de columna? Bueno, me gustaría empezar por la parte epidemiológica, que sería, de acuerdo con las bases de datos, la memoria estadística del IMSS, pues la primera afectación que tenemos ya en México son trastornos musculoesqueléticos debido a factores de riesgo ergonómico. Entonces, en función de ello, pues para los trabajadores está siendo un riesgo muy alto, es la primera causa de trastornos, las lesiones por mal manejo de cargas. Entonces, a raíz de la modificación en la ley en 2018, se Ujú. empezó a difundir que hubiera un mejor manejo de equipo, pero esto no había tenido el impacto, además de la pandemia, Claro, que se esperaba. Sí, y con la nueva normalidad también se buscó que así como las empresas verificaron la nueva normalidad, ahora pudieran verificar que están cumpliendo algunas de las leyes de seguridad e higiene en el trabajo, buscando justo ujú, entornos seguros y saludables, entornos laborales seguros y saludables. Entonces estamos aquí. Yo entré a la coordinación e ok, hicimos pues una serie de infografías y también trabajo, unos fichas técnicas que le pueden ayudar a todas las personas, son de libre acceso, en claro, donde ok, les puedo explicar un poco de qué se trata y que podamos tener elementos para identificar si estamos haciendo una mala postura para cargar o para cualquier otra cosa. En general, estas fueron para trastornos, prevención de trastornos musculoesqueléticos en espalda, porque recordemos que estos son de latencia larga, es decir, podemos lastimarnos ahorita y muchos años después se van a ver las consecuencias. ok, Y además son altamente discapacitantes. O sea, tener una lesión en columna podría dejarnos definitivamente postrados o con discapacidad en la movilidad, tanto para caminar como para sujetar objetos. ok, Entonces, por eso es prioritario para el IMSS, debido al alto costo que está teniendo, ¿no? Y es claro. alarmante que tenga datos tan altos. Entonces, quisiera comenzar diciendo qué es una carga. Una carga para una persona es cualquier cosa que pese más de 3 kilos. En cuanto pesa más de 3 kilos algo, tenemos que tomar cartas en el asunto. Ok, y pues hay Y muchos objetos de la vida diaria que realmente pues pesan más de 3 kilos, ¿no? exactamente. O sea, Y en la realidad gente pues no nuestro lo propio sabe. hijo, Sí, sí, nuestro propio hijo pesa más, ¿no? Entonces aquí así está lo que es. se le pregunta a las personas y quisiera empezar en cómo cargamos los objetos de manera muy rápida. Lo que tenemos que verificar es que tengamos la espalda recta, pero muchas veces cuando tenemos la espalda recta, lo que tendemos a hacer es hacer el cuello hacia atrás o creemos que tenemos la espalda recta y nos hacemos muy hacia adelante y eso hace que nosotros en realidad no nos impulsemos con las piernas. Se está haciendo investigación de qué tan importante o qué tanto se reduce el problema si nosotros verdaderamente nos ponemos en cuclillas en lugar de este, flexionarnos con toda la espalda, Con el tronco totalmente. con todo el Ok, tronco. Entonces, esto es una muy mala postura para levantar objetos, pero no es la más severa. Voy a regresar a ella en unos minutos. ok, Esta es la forma ideal donde nosotros tenemos el objeto pegado al cuerpo. Si yo tengo el objeto pegado al tronco, voy a generar menos lesión en espalda y tratar de subir de manera vertical, no y hacia utilizar un poco adelante más o de las lado. piernas. Flexionar y utilizar los muslos para subir, ¿no? Ok, En realidad, lo mejor sería que la caja no estuviera tan abajo, para ok, empezar, ¿no? ok, Pero pues no podemos. La otra es
levantar objetos de tal manera que nosotros tenemos el brazo por encima del hombro. En cuanto yo empiezo por encima del hombro, cualquier carga, cualquier manipulación, cualquier postura, empiezo a molestarlo porque estoy forzando la espalda. Entonces, lo mejor sería tener los brazos cercanos al cuerpo y que no rebasen la, El el límite hombro, de la cabeza. el Ujú. límite Ok, del hombro. ok. Por ejemplo, esta persona, justo eso es lo que va a hacer. Va a superar, si no lo agarra de aquí y no puede, va a lanzar su brazo. Esta persona va a mover su brazo, en lugar de agarrarlo de aquí, ahora lo va a agarrar de acá. Y eso significa que su brazo justo supera la altura del hombro. Y entonces, Claro, aunque lo estemos viendo boca abajo, la persona está superando, el brazo está por arriba de los hombros. ok, Entonces, para evitar esto, utilizar siempre elementos, bancos, escaleras, para poder colocar los objetos y que no pesen tanto. Si pesa más claro. de 5 kilos, igual tener ayudas. Ok, y el objetivo, pues, no superar el hombro, siempre. Ok, Exactamente. muy bien. Aquí es la seguridad del que está manipulando la carga. Ujú. Ujú. Luego, la siguiente que me gustaría mencionar es cómo rodamos las cosas, porque ahí también estamos trabajando la espalda. En general, las personas y todos no nos damos cuenta que cuando estamos empujando las cosas, nosotros nos flexionamos, nos hacemos hacia adelante. Entonces, entre más abajo esté el objeto para empujar, más me voy a doblar. Y ahí también debería mantener la espalda recta. O para jalar, tendría yo que tener la espalda recta, porque si yo ya me tengo que hacer muy hacia atrás o muy hacia adelante, quiere decir que estoy forzando la espalda. Ajá, que estoy agregando fuerzas en la zona de la espalda baja que no deberían corresponder, ¿no? Ok, Entonces, tratar de que la espalda esté recta y que otra vez la fuerza provenga principalmente de las piernas. Si yo doblo el tronco hacia adelante, quiere decir que eso está más pesado de lo que yo puedo sujetar. Y algunas veces llegamos al extremo de que casi estamos empujando con el tronco enfrente. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Los brazos están por arriba de los hombros, aunque yo esté completamente doblada y estoy empujando. Si se dan cuenta, aquí los brazos siempre están por abajo de los hombros y muy próximos al tronco. Quiere decir que tengo una carga admisible. Si yo estoy rodando algo, de acuerdo con la norma, el peso máximo tendría que ser 400 kilos. Es muchísimo. sí, claro. Si se gira sobre su base, deberían de ser 80 kilos. Y si se empuja o arrastra, deberían de ser 25 kilos máximo. Nosotros a veces movemos la lavadora con todo y el agua y con todo Sí. y la ropa, y entonces andamos levantando todo, y eso no debe de ser. Luego, O los rápidamente, botellones de agua, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo. exactamente. Ujú. Entonces, cuando nosotros estamos sujetando un objeto y lo debemos tener lo más cercano al cuerpo. Y si vamos a trasladarlo de un lugar al otro, deberíamos girar y dar los pasos. Si nosotros, al sujetar el objeto, giramos el tronco dejando los pies fijos, esa es una de las posturas más penosas para cargar objetos y las que más pueden lesionar la Con espalda. más Y estrés. sobre todo porque estas posturas las hacemos con cargas igual que pueden estar entre 5 kilos, menos de 10 kilos, y creemos que no nos afecta, pero justo tendemos a poderlas repetir muy fácilmente. Y pues se Entonces, agrava, ¿no? mm, Entre más veces lo hagamos, pues más peligroso. podemos tener movimientos repetitivos. ¿Cuándo sabemos que es un buen agarre? Cuando tenemos las manos bien sujetadas, podemos cerrar Bien el puño. empuñados. Y además tenemos alineado el radio con el pulgar. Si yo tengo rotadas las manos, entonces quiere decir que no es tan bueno mi agarre, porque aquí recordemos que es la posición en la que mejor y más fuerza tenemos. Entonces, en general, siempre debemos buscar que nuestras manos estén alineado el pulgar con el radio, sin desviaciones. Si yo Ok. tengo este caso, que es el caso en el que casi todos cargamos, pues en realidad estoy forzando no solamente brazo, estoy trasladando toda la carga a la espalda, ¿no? Ok. Aquí está la parte de estar rotando, ¿no? Que no deberíamos estar rotando. Y
que los estantes, es muy común que tengamos los estantes que incluso superan nuestra altura. Si supera nuestra altura, necesitamos utilizar Un ayudas banco. técnicas. o Un al- banco, polipastos, grúas, montacargas. En general, nosotros deberíamos ocupar el segundo y el tercer estante. El primer estante, la primera línea, no, porque nos fuerza a agacharnos. Y la tercera línea, superando nos va a forzar a estar levantando los brazos. Es Entonces, continua, ¿no? Entonces siempre, la teoría de repetir esta cuestión de levantar los brazos más del hombro, ¿no? En todas. exactamente, Ok. ya sea que estemos muy abajo o muy arriba, vamos a estar levantando los hombros más arriba. Y Mm, entonces, de la línea de los hombros. Y ya. finalmente, los objetos. Los objetos no deberían superar el ancho de nuestra espalda ni el metro de longitud. Si un objeto supera el metro de longitud, tendría que ser manipulado entre dos Dos personas, personas. porque al final de cuentas, en cuanto nosotros levantamos los brazos para sujetar el objeto, estamos otra vez forzando el cuerpo y la espalda, ¿no? Muchas de las patologías que tenemos son dorsopatías a nivel de torácicas y cervicales. Ok. La otra es que el objeto nos obstruya la visión, ¿no? Aquí no tenemos visión y además lo trasladamos sobre suelos irregulares. Claro, y aumenta Entonces, pues el riesgo de caídas, ¿no? Totalmente. exactamente, el esguinces, luxaciones, no Mm. vemos. Por ejemplo, este tipo de manipulación donde la espalda está hacia atrás es muy común. Sin embargo, la gente no la reconoce. Es lo que hemos encontrado. Las personas no reconocen que ya están un poco echadas hacia atrás. Desalineados. Exactamente. Entonces, en cuanto Mm. tú ya te desalineas la espalda, el principio básico es que tu espalda siempre esté alineada con el tronco y las piernas. Bueno, el tronco alineado con las piernas, que no haya desviaciones ni de lado, ni giros, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Lo que sí notamos generalmente son los giros, porque es lo que más nos cuesta trabajo. Pero hay una posición, y ahora sí vuelvo a la infografía primera. Esta creemos que siempre es la más penosa. Sin embargo, me gustaría aclarar que no es esa la más penosa. Es una combinación entre esta y cuando se El giro. giran y se agachan, porque ahí Ok. están flexionando de lado, están girando, hay una asimetría en los hombros y Ajá. además se están agachando con los hombros, con los brazos por arriba de los hombros. Esa es la posición más La penosa para la combinación. columna. Es Claro. la combinación de flexión lateral, giro del tronco y flexión hacia adelante y hacia atrás. Ok. Entonces, ahí es donde nosotros debemos evitar, por sobre todas las cosas, ese tipo de manipulación, porque ahí es donde más podemos lastimarnos, ¿no? Se me Entonces, eso es ocurre en como cuanto, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el súper, los acomodadores, que continuamente pues hacen estos giros y además se agachan. Entonces, exacto. al momento de estar acomodando y demás, pues sí, sí, sin duda está con muchísimo estrés para la columna. O en la casa, cuando estamos trapeando y se nos hace muy fácil girar, levantar la cubeta y seguimos. ¿Cierto? No, Ujú, no giramos todo el cuerpo y nos agachamos en cuclillas, no. Giramos, nos agachamos, doblamos la espalda y vámonos, ¿no? ujú. O para levantar a los niños. No, ya te dije que te vengas, ¡fum! Sí, vámonos siempre Entonces, corriendo. exacto, exacto. Ok. Entonces sí es muy cotidiana esa forma de levantar y no es recomendable, ¿no? Bueno, eso respecto a manipulación de cargas. Otra forma que también lesiona mucho y que además está generando un cambio en la información que hemos trabajado, digamos que las dorsopatías tienen varias de las génesis de las dorsopatías, una es manipulación de cargas y la otra es una postura forzada. Y esa se da cuando estamos sentados. En realidad, las actividades del grueso de la población se trasladaron a que estemos sentados. Y con Sedentarismo la, totalmente. y con la pandemia fue peor, porque ahora la gente se sentó horas enfrente de su monitor y muy rara vez adaptó el espacio donde trabajaba
a lo que necesitaba, porque creyeron que la pandemia iba a durar 2 días y duró 2 años, al menos. Sí, es Entonces el dijeron, pues el comedor 21 de en... marzo regresamos Sí, ok. y ya no regresamos. Entonces, ahí, ¿qué es lo importante? Tenemos que ubicar justamente otra vez nuestras líneas de acción, ¿no? Que el tronco esté derecho, que el tronco desde la cabeza, cuello, espalda, ¿no? Que las piernas, aquí, por ejemplo, es una postura en donde de repente podemos estar cómodos, podríamos tener una ligera inclinación que no es a 90 grados. Fíjense cómo las piernas no deben de estar a 90 grados, sino están en una ligera inclinación y las pantorrillas deben de estar bien apoyados. ¿En donde En un soporte que me permita, de preferencia, mover un poco las piernas, ¿no? Los pies. ¿Por qué? Porque los tenemos estáticos. Y entonces, si yo puedo flexionar y extender un poco los pies, fuerzo la circulación y evito problemas, ¿no? Entonces, los pies no deben quedar ni hacia arriba, ni colgados hacia abajo. Eso no debe quedar, ¿no? O sea, tendrían que estar alineados. Voy a tratar de buscar. ¿Cómo puedo hacer esto yo desde mi casa? Pongo el celular de lado y me tomo una foto para verme, ¿no? O me grabo o unos 5 minutos y veo cómo está. ¿Cómo está Porque la además, posición? Ujú, lo más común, y yo no sé, este, en general en los escritorios, lo que vemos es que la persona está, voy a permitirme doblar aquí, ujú, está así y con el cuello levantado. Y entonces tenemos ahora una luxación a nivel de esguince porque estamos llevando hacia atrás y además y hacia arriba. levantando el mentón. Entonces estamos forzando mucho. O sea, y esto pasa con las cámaras también, ¿no? O sea, tenemos una cámara, estamos viendo a ella y entonces hemos visto que en las videollamadas hay personas que se la pasan viendo hacia arriba Ujú, o hay otros que se la pasan viendo hacia abajo. Y entonces, si la mayor parte del tiempo tienen sus entrevistas, el problema es que no van a ver de frente. La otra es los brazos. ¿Dónde pongo los brazos? Y muchos, pues utilizamos laptops, ¿no? Y andamos para arriba y para abajo. Pero en el lugar donde estemos fijos, de preferencia, tener un monitor. ok, Conectarle un monitor a la laptop que nos permita verlo de frente, que no tenga yo que estar ni hacia arriba ni hacia abajo, que cuando yo vea de frente pueda ver el monitor y que tampoco, si yo siempre estoy viendo la parte de abajo, que tampoco me quede agachando la cabeza. Eso es que a la distancia de mis brazos yo pueda decir, sí, aquí, ¿no? Veo toda ok. la pantalla y no estoy desviando ni para un lado ni para el otro. Hay personas que utilizan 2 monitores, y entonces ahora lo que hacen es que Uy, trabajan así para lateral. Ujú, y enchuecan completamente el cuello, o sea, lo que no tuvieron con el teléfono, ahora lo usan con 2 monitores, y uy, eso no está bien. Entonces, debo tener los 2 monitores de frente y que me permita, pues, realmente tener el espectro de visión. ¿Cómo lo podría hacer? Separándome un poco más y en lugar de utilizar el teclado de la laptop, pongo un teclado extra. Ahora, el teclado, la mano no tiene que estar ni flexionada ni extendida, tendría que estar derecha y sin desviaciones radial o cubital, ¿no? ok, Bueno, derecho, al revés, totalmente. radial y cubital. Ujú, Entonces, tendrían que estar derechas. ¿Cómo logramos eso, no? Muchas veces no. Entonces, lo podemos lograr poniéndole aquí en el teclado una pequeña inclinación. En vez de tenerlo recto, lo podemos inclinar y siempre teniendo espacio para poder apoyar desde acá, porque la otra es que apoyamos aquí y estamos cortando circulación. y Entonces compresión. Ujú, hay que poder apoyar nuestros brazos y voy a exagerar el movimiento. Por ejemplo, yo tengo mis brazos apoyados en este momento, pero hay gente que cuando apoya los brazos le quedan aquí, los hombros le quedan de aretes. Y si los hombros te quedan de arete, tienes una mala postura. ¿Me explico? ok, Entonces, sí, debes tener la espalda recta, hombros atrás y abajo,
y las manos sin flexión ni extensión, ¿no? Tendrían que estar derechas. Derechos. Ok. A pesar de que mucha gente se compra la historia de que Macintosh o las Mac Ujú. son más ergonómicas, ¿no? Porque golpeas menos, porque el mouse es chaparrito. Pero aún así, tengas esos o tengas los mouses ergonómicos, permítanme, un mouse ergonómico justo tratar de tener este tipo de tapetes Una que tienen una almohadilla, ¿no? almohadilla para que tú sujetes y puedes tener un mouse ergonómico que son estos que sujetas lateralmente para no estar rotando la muñeca, sino así, de lado. Sin Ok. embargo, el Ujú. detalle con estos mouses ergonómicos es que son totalmente derechos o totalmente izquierdos. En Ok. cambio, un mouse común lo puedes utilizar con la izquierda y Sí, con la derecha. universal. Ujú. Entonces, o tienes dos mouse ergonómicos, o también para descansar, puedes poner el mouse ergonómico y un mouse normal para que puedas estar cambiando de mano y no forzar solo una, acostumbrarnos a alternar la mano, ¿no? La altura de la silla, desafortunadamente, muchas de las sillas que tenemos en México, a algunos de nosotros no nos alcanza. O sea, yo que soy bajita, las patitas me quedan a veces colgando para Mm, que el escritorio no me quede arriba. Entonces, eh, es muy importante que los hombros no estén arriba, que el hombro no esté por arriba, que no se esté forzando, que no esté abierto, ¿no? Porque esa es otra, que el mouse, como me estorba el teclado, yo abro el brazo y entonces después lesión. Lo que deberíamos tener es el teclado y si voy a estar utilizando mayoritariamente el mouse, entonces muevo el teclado y ahora sí acomodo a que en el centro, sin que yo esté abriendo todo el brazo, a que el brazo se pueda hacer en el arco de movilidad de el antebrazo. Ajá. ok, O sea, eso es lo que tendría yo que estar revisando, mis longitudes. idealmente. Ujú. ¿Dónde está mi alcance máximo? Y del alcance máximo tengo que reducir la altura, o sea, la distancia, para que no esté yo estirando todo el tiempo el hombro y tener Ujú. los objetos que más ocupo sin tener que estirar los brazos. Ajá. Entonces, la sedentación está siendo un problema para todos nosotros, a tal grado de que se han reportado ya lesiones en espalda donde se pierde la curvatura de las lumbares. Ok, rectificación completa. Hay una rectificación porque estamos mucho tiempo sentados Pues y sí. además sentados en malas posturas, ¿no? Ujú. Entonces, esto también nos importa. Algunas veces estos reposabrazos, como chocan con la mesa, entonces nos impide tener una mejor apoyo. O sea, estos reposabrazos en general se utilizan para que no te quede volando el brazo. Pero si tú en el escritorio llegas perfectamente y apoyas el antebrazo casi Pues a la ya no altura son del codo, necesarios, ¿no? ya no es necesario el reposabrazos. O sea, es Claro. necesario para que tú puedas tomar el descanso, Ujú. descansar, descansar en algún momento. La silla generalmente debería tener reposacuellos, o sea, las sillas de gamers han progresado justo para que tengan más espacio y no tengan tantas lesiones dado que están Ok. ahí sentados ¿Y el mucho tiempo. soporte lumbar qué tan recomendado es? El problema del soporte lumbar, e incluso los soportes lumbares que se venden, bueno, ahí Ujú. por ahí tengo uno, es que sí te sirven y te sirven mucho, pero si no lo posicionas donde debe ser, justo en la zona Ujú. lumbar, te va a generar una mala posición. Pues Ahora, sí. si pones soporte lumbar y un cojín de asiento, como es alguno de los casos, por ejemplo, yo sí he tenido que utilizar un cojín y un soporte lumbar en la silla. Entonces, si no se posicionan bien, el soporte más que ayudarte, te cansa, Perjudicial. porque te separa del respaldo y entonces perdemos este soporte. Ya nada más tienes el Ujú. soporte lumbar y todo lo demás ya no. Ok. Eh, la otra es que es muy importante, es que nosotros debemos tener 3 puntos en contacto de la pierna, ¿no?
Y aquí quisiera puntualizar eso. Nosotros tenemos la línea de los isquiones, Ujú, tenemos la línea media del muslo y tenemos, digamos, la parte justo anterior a la flexión de la pantorrilla. claro. Ajá. Nosotros no debemos, lo voy a cambiar de color, nosotros tendríamos que terminar, la silla no nos debe de estar presionando esa parte, o sea, donde está en rojo no debería estar. El verde es donde deberíamos tener, nosotros debemos tener un apoyo firme hasta acá. Ajá. ¿Por qué? Porque así no cortamos la circulación de nuestras irrigaciones nerviosas, venosas y demás. Si nosotros dejamos que el sillín nos presione esta zona, entonces vamos a generar más dolor. Y eso lo pueden saber si está mal colocado, porque de repente se nos duermen los pies, ¿no? Por compresión, obviamente. Ok. Exactamente, estamos comprimiendo la zona. Entonces eso no nos permite. Tendríamos que acostumbrarnos a que cuando nos sentamos, sentimos esos dos huesitos que están aquí abajo de nuestros glúteos Ujú, y que esos dos están apoyando. Si yo no estoy sintiendo esos dos, me estoy sentando sobre el sacro, generalmente eso sí lo hacemos. ujú, Y poder descansar los pies a que no tengamos un espacio tan pequeño como el que tiene este, sino que podamos estirar un poquito más nuestros pies para cambiar de posturas, ¿no? Algunos lo que hacen, o por ejemplo, en mi caso, yo tengo de estos soportes que dan masaje en los pies y lo ujú. tengo como en un ángulo. Y entonces sobre ese puedo estar moviendo los pies y ya estoy estimulando también la circulación, porque es mucho tiempo con las piernas fijas y colgando. No deben de quedarte colgando, ¿no? Y el Claro. último punto que, bueno, no es el último, sino el otro punto que queríamos abordar, es la parte de cómo hacemos ese descanso, ¿no? Más bien, o el del vehículo. ¿Cómo utilizamos? Aquí quisiera retomar la parte del vehículo. Ujú, Nosotros en general los hemos visto, muchas veces nos recomiendan, déjame, voy a compartirte esa imagen ok, del vehículo. Dame un minuto. sí, claro. Espérame, espérame. Sí, no se apure. ¿Dónde quedó mi imagen? ¿Cómo cuando nosotros debemos sentarnos derecho y debemos tener soporte a lo largo de la espalda? Quisiera compartirles esta imagen en donde nosotros, si bien es cierto que debemos tener una postura que nos permita tener apoyo, aquí se puede ver, esta postura es muy común, pero no solo esta. La otra es que estamos muy pegados al volante, ¿no? Y que o tenemos los brazos muy, muy alejados del volante. Esas dos opciones no son lo mejor. Si nuestro vehículo tiene bolsas de aire, debemos identificar en dónde están en el volante las bolsas de aire, porque algunas veces cuando sujetamos el objeto el volante, lo que hace es que la bolsa de aire llega a romper los dedos al salir, porque estamos sujetando mal el volante. La Ujú. otra es que la bolsa de aire llega a romper la nariz y hace todo un destrozadero en la cara. Estamos O muy sea, cerca, ¿no? nos salva la vida, pero estamos muy cerca del volante. Y por último, que tengamos los brazos muy lejos, porque entonces estamos forzando, justo como se ve en esta imagen, estamos forzando el hombro, está muy arriba, ¿no? Y lo mismo, la misma Casi teoría de otra la vez anterior. estamos casi Mm, por arriba de los hombros. Nuestro cuerpo tendría que estar relajado en una posición, si se fijan,
en donde no estoy tan pegado, este volante no me parece cómo está, pero los brazos en realidad tendrían que estar extendidos a tal grado que yo no extiendo hasta acá, sino ligeramente flexionados, pero me permite agarrar el objeto y tener una ligera flexión en el codo, porque si no Mm, también estoy forzando el codo. Entonces, todas las veces que te subes a tu carro, ajustas que te quede bien, que estés sujetando conforme dice el manual que sujetes tu volante, porque en general esos estudios se hicieron en los vehículos, de dónde tendrías que estar sujetando el volante y no tener este tipo de posturas, ¿no? O sea, en donde tienes completamente corvado, porque además este es el mejor de los casos. En general, cuando tenemos esta curvatura, ¿no? Que se ve aquí, después para poder ver lo que hacemos es que enderezamos la cabeza. ok. Y ya no es que siga de manera natural el movimiento, la cabeza sigue de manera natural el movimiento del cuerpo, sino que la cabeza justo va a ir Ya se en, compromete la. en contrasentido, exacto, en contrasentido de, le va a ser así, ¿no? Sí, por lógica la parte de abajo va para abajo y la parte Exacto. de la cabeza de arriba pues sube, ¿no? Va a intentar ver y entonces otra vez lo mismo el monitor, el vicio del monitor cuando estamos viendo. La otra es que aquí esta persona justo va sentado sobre su sacro y tenemos que poner, los pedales no están abajo, no están así. En general los pedales están aquí arriba y eso hace que mucha gente maneje con la punta. Entonces hay que nivelar a que tengamos la mayor cantidad de apoyo en el pie y podamos flexionar y extender. ¿Cómo puedo ajustar mi sillón si estoy manejando y mi sillón, mi vehículo no es automático? Con el clutch. Yo meto el clutch a fondo y con base en eso ajusto la distancia de los pies. Y Ok. luego ajusto la distancia del respaldo para no ir Ni muy como atrás ni muy indica la adelante. figura, ¿no? Ujú. ¿Perdón? Ni muy atrás ni muy adelante. Exactamente, que nos quede a nuestra posición. Algo que pasa cuando se comparten carros es que la otra persona se adapta, en general el más alto se adapta a la posición del más bajito y eso no debe de ser. Ajá. Mm, O sea, tienen que acomodar todos sus espejos y su asiento para que no los lesione, ¿no? órale, por Entonces, ejemplo, los acomodadores es un punto bastante relevante porque usualmente por comodidad del cliente pues no le mueven su asiento. ujú. Entonces ellos se Ah, acomodan y pues vician toda la posición y no a es mí un me riesgo. sorprende su inteligencia espacial, ¿eh? Ah, sí, sin duda. Porque ellos de veras o llegan aquí lo importante, por ejemplo, ¿quién sí sería un caso de riesgo? Un taxista. Si un Ujú. taxista no tiene la posición o un conductor, ¿no? De camión, de Uber, lo demás, ellos que llevan tanto tiempo, ellos sí lesionan y a ellos sí les conviene aquí si su sillín ya no está acolchonado, poner un sillín y un respaldo lumbar, ¿no? Porque en general, cuando vas manejando, no es que vayas así como cómodamente, vas muy atento. Sí, Ajá. claro. Y la otra, que aquí no se menciona en esta figura, pero es el reposo de la cabeza. Es muy importante el reposo de la cabeza cuando estamos manejando, porque cuando alguien llega a golpear nuestro carro, el chicotazo de la cabeza nos puede, si no tiene este respaldo, No, puede pues es 15 desnucarnos. cervical, sin duda. Ujú. Más que esguince nos puede desnucar porque no hay un tope. ¿Qué? Entonces, Mm, justo el tope nos detiene que sea mayor. Entonces, igual, no podemos dejarlo muy alto y no podemos dejarlo chaparrito. Necesitamos que nos quede justo a la altura. Ese también hay que modificarlo. ok. Y finalmente, ahora, si no es que si no me estoy equivocando, sería cómo duermo bien. Ya vimos que el principio básico es mantener como la columna lo más derecho posible. Dicen muchos de los de la cultura asiática que la mejor forma de dormir es como duerme yoga, su Buda, ¿no? De lado. Ujú. Y hasta marca la mano cómo está. ¿Por qué? Porque es la forma en la que muchas veces nosotros, como se ve en esta línea, Ajá.
nosotros tenemos la columna recta. Sin embargo, estas colchones con memoria de forma también generan concentradores de fuerza, de presión en las zonas que tenemos más peso, es decir, en la cadera, ¿no? Y entonces, si nosotros no sabemos identificar eso, muchas veces amanecemos con el dolor de la espalda. Eso se puede disminuir si nosotros ponemos una almohada. La almohada del cuello es muy negada, ¿no? Pero se puede aceptar si nosotros dormimos con una almohada que realmente tenga la deformación suficiente, no para que durmamos así o para que durmamos así, sino para que podamos dormir con la cabeza alineada a nuestro tronco. El hombro muchas veces es donde también a veces nos genera lesiones. Hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, que cuando empiezan a dormir, como ya no identifican tan fácilmente de dónde viene el origen, resulta que cuando los observas que están durmiendo, están más recargados sobre su hombro y eso les empieza a generar dolor. Recordemos que pasamos 8 horas así. Hay Así gente es. que cuando se acuesta ya no se duerme, ya no se mueve, que diga. Entonces hay que verificar la postura desde el inicio. Si empiezo a tener dolores cuando despierto, uno, pues habría que ir al reumatólogo y otro, habría que empezar a Sí, poner este, cojines para ver si es la posición, empezar a cambiar, a verificar las almohadas, no dejar que los puntos de presión, que nuestro cuerpo duerma hecho bolita, que tenga yo las extensiones en cuello, como se muestran aquí. Ajá. Hay muchas almohadas con memoria de forma que ya se venden como con una preforma y eso tampoco es muy cómodo. En general, esas almohadas con la preforma están hechas para cuando yo voy y la compro y estoy en la tienda y ahí me queda muy cómoda, pero ahí no estoy relajando el cuerpo. no, pues no. Y esa es una gran diferencia. En realidad Mm, la gente cree que va y se acomoda, pero ellos tienen, en ese momento están completamente conscientes de la estructura de su cuerpo. ¿A qué me refiero con la estructura de su cuerpo? No es que se dejen caer como cuando ya estás en sueño profundo, ¿no? sí, Que ya no. tu cuerpo Se hace ahí una contracción del músculo, ¿no? Al final. en exacto. Entonces, por eso también es importante que en lugar de hacer estas posturas que a veces a las mujeres nos parecen tan cómodas, intentar rotarnos un poquito más, ponernos soportes en las almohadas, soportes en el abdomen. Si me está doliendo la espalda, igual enrollar una toalla al ancho de nuestro antebrazo y tratar de ponerlo como un soporte lumbar. Eso también ayuda mucho, Ok, ¿no? Igual en las piernas. Porque sí, el descanso a veces es como lo que menos pensamos y contrario a lo que muchas veces dicen, ah, pues un colchón firme, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que un colchón firme no puede ser usado por un niño, que tiene que ser un colchón muy suave. ok. Eso es lo que nos dijeron justo los fabricantes de colchones, que si es un niño tiene que ser un colchón suave, no puede ser firme, porque, Ok. todavía es muy duro para su cuerpo. Yo dije: "Esto es curioso", pero habría que verlo, ¿no? Justo en qué posiciones duermen, y los niños se duermen como Sí, sea, y generalmente y boca cambio de abajo. posición cada 2 segundos. Sin embargo, un colchón muy aguado lo que va a generar son concentradores como estos. No debe ser tanto eso. O sea, los colchones con memoria de forma en general están generando memoria de forma y les hacen un vado. Entonces las personas ahora ya no logran cómo compensarlo y despiertan contracturados porque esta curvatura que estaba aquí, ya es permanente. Entonces, si ustedes se acuestan ahora boca arriba, ahora van a tener una curvatura extra en su espalda. Ok, Entonces, sí hay que tener como un poco de cuidado con estos colchones, ¿no? interesante. Y pues Sí, son los más caros y la más alta innovación. sí, hay unos colchones que tienen memoria de forma, pero además tienen soportes individuales. Esos creo que son la mejor tecnología. Ok, Bueno, no, pensándolo siempre en la parte biomecánica y mecánica del material, en realidad creo que funcionan un poquito mejor porque la probabilidad de que se deforme de manera permanente eh, en menos tiempo
es mayor, o sea, te van a durar más, pues. Ujú, sí, Otra cosa resumiendo. que quería mencionar hace rato en el sillín, cuando nosotros ponemos sillines, Ujú, el problema con eso es que tienden a tener una tela resbalosa. Y entonces, cambiamos la posición. sin quererlo, ya estamos viciando el lugar, y a pesar de que creíamos que el cojincito o el asiento con memoria de forma era mejor, resulta que ahora hasta te paras y te duele. Como primer principio es, si me incomoda, muchas veces no reconocemos que es dolor, pero si me molesta, me hormiguea, me duele, de repente como que no me fue, me estuve moviendo muchas veces de la posición, en la noche me estuve moviendo muchas veces, sentado Mm, me estuve moviendo muchas veces, quiere decir que no está cómodo, que necesitamos hacer algunas modificaciones. ok, muy bien. Pues qué interesante todo, realmente hasta uno se tiene que poner realmente a revisar su posición, a veces por la rapidez, pues de sacar las cosas, apurarse, levantar cosas rápido o Lo intentar levantar cotidiano, cosas ¿no? muy pesadas, pues hacemos las cosas súper mal, ¿no? Sí, Pero eso sí, es muy común. hasta en mi caso también voy a poner realmente si estoy haciendo bien las cosas, porque pues es Sí, muy común levantar dos garrafones y pues irlos trasladando y pues por flojera, ¿no? De no regresar por el otro. sí, por ejemplo, el caso del garrafón es un muy, 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 muy buen ejemplo, porque levantar el garrafón de frente significa 400% más de nuestro peso. Entonces, una de las formas de levantar el garrafón sería tratar de dejarlo lo más cercano a nuestro centro de masa. Si Ok, nosotros lo ponemos adelante, nos lleva hacia adelante. En cambio, si lo ponemos de manera lateral, tendemos a que está más cerca, la distancia es menor al centro de masa, pero trasladar de uno en uno, y si voy a trasladar más, un diablito. O sea, es que estamos mal acostumbrados, es una mala educación el no utilizar diablitos carretillas porque somos hombres fuertes, muy fuertes y que no podemos quejarnos. Dicen los sí, sí, doctores sí. de salud en el trabajo que es el gen azteca. Sí, el famoso gen azteca, y no puedes. Exacto, ¿no? Que Pero no es gen que azteca. no puedas, pues obviamente podemos, pero pues qué tanto vas a estresar tu columna, ¿no? A la Y a larga, la claro. larga, Y revisar mucho el lugar donde trabajamos también, ¿no? O sea, a veces no le queremos hacer modificaciones, a veces decimos, ay, sí, no importa, pues nada más me siento un tantito y de repente ya estás ahí 3 horas. Son sí. 3 horas con una mala postura, ¿no? Hay unas plataformas, déjenme, se las muestro, que nos ayudan a colocar, por ejemplo, la laptop, ¿no? Entonces esto, ya la computadora no queda plana, sino queda Ya. en ángulo y me Y permite ya uno ya escribir. no tiene que hacer esto o hacer esto. La levantas. Esas plataformas son una maravilla. O sea, ¿por qué? Porque ya la computadora no te queda bajito. La Ya pantalla frente. simplemente te queda Ok. más alta. Ajá. Y es bien sencillo, o sea, puedes ponerle incluso unos libros en la parte de atrás y ya tienes el elevador o un paquete de hojas. Los monitores igual, o sea, hay gente muy alta en México que si le ponen un paquete de hojas abajo del monitor, el monitor ya les va a quedar de frente. Y entonces se evitan el problema de estar agachados, ¿no? Entonces, Ok, creo que eso es, y la luz, que la también. luz siempre llegue de atrás hacia adelante, no, porque ese es otro error. Estamos viendo la pantalla y atrás de nosotros la ventana, y entonces ahí estamos todos lampareados abriendo más los ojos, y eso Sí. tampoco debe ser, ¿no? Mm, ok. Sí es No, pues todo sí, un caso. así es. Y sí, tenemos muchas posiciones viciadas y demás. Pero bueno, pues hay que revisar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Y como dice, Ajá. modificaciones en la casa, en el trabajo y nada más. Ok, Pues, pues muchísimas gracias, ingeniera. No muchas sabemos gracias. muchas cosas que pues son bastante relevantes en la vida diaria y pues que obviamente condicionan un problema para los pacientes, ¿no? Pero muchísimas gracias por su sabiduría. Gracias a ustedes. Qué amables. Perfecto. Gracias por invitarme. Es un honor. No, al contrario, que esté muy bien. Buenas noches. Adiós, Jorge, que estés muy bien. Gracias, doctor. Bye.